Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que quizás no esperabais, pero que es crucial para entender lo que está pasando en el mundo y sobre todo, cómo podría afectaros directamente. Hablaremos de una crisis que se está gestando, una Demet crisis, y vamos a explorar las razones por las que esta situación podría impactaros de una manera que quizás no habíais imaginado. Prometo que aunque el tema pueda parecer denso, lo abordaremos de una forma clara, sencilla y sobre todo práctica. Porque aquí en este canal, nos gusta que la información no solo sea interesante, sino también útil para vuestra vida diaria. Antes de empezar, como siempre, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos temas desde finanzas personales hasta las últimas tendencias tecnológicas, siempre con un enfoque en cómo podéis aplicar este conocimiento para mejorar vuestras vidas. Vuestra suscripción es la mejor forma de apoyar este canal y de asegurarnos de que sigamos creando contenido que os aporte valor. Así que adelante, haced clic en ese botón de suscribirse. Ahora sí, adentrémonos en el tema de hoy, la Demet crisis. Quizás el nombre os suene a chino, o quizás ya hayáis escuchado algo al respecto. En cualquier caso, mi objetivo es desglosar este concepto, explicarlo de una forma que sea accesible para todos y, lo más importante, analizar por qué deberíais prestarle atención. Para empezar, olvidémonos por un momento del nombre Demet crisis. Lo importante es entender de qué estamos hablando realmente. Esta crisis se refiere en esencia a una convergencia de varios factores que están amenazando la estabilidad de ciertos mercados y economías, especialmente aquellos que dependen en gran medida de la demanda de bienes y servicios impulsada por un grupo demográfico específico, la generación millennial, pero también influye la Gen Z. Es decir, estamos hablando de un cambio en el panorama económico impulsado por cambios demográficos, tecnológicos y sociales. ¿Por qué esto es importante? Porque este cambio está afectando a industrias enteras. Por ejemplo, sectores como el del retail tradicional, que dependían de grandes centros comerciales y de un consumo impulsivo, están sufriendo porque los millennials y la Gen Z prefieren comprar online, buscan experiencias personalizadas y valoran la sostenibilidad. De igual forma, la industria del automóvil está experimentando una transformación radical, con el auge de los coches eléctricos y las nuevas formas de movilidad compartida, impulsadas por la conciencia ambiental y la conveniencia de estos grupos demográficos. Pero no solo afecta a las industrias directamente. También está impactando en el mercado laboral. Las empresas están buscando empleados con habilidades diferentes, como conocimiento de marketing digital, análisis de datos y desarrollo de software. Aquellos que no se adaptan a estas nuevas demandas corren el riesgo de quedarse atrás. La Demet crisis también tiene implicaciones para vuestras finanzas personales. Si tenéis inversiones en sectores que están en declive, es importante que reevaluéis vuestra cartera. Si estáis pensando en comprar una casa, debéis tener en cuenta que las preferencias de vivienda están cambiando, con una mayor demanda de apartamentos en zonas urbanas y de viviendas sostenibles. Y por supuesto, si estáis buscando trabajo, es fundamental que os forméis en las habilidades que están demandando las empresas. Ahora bien, ¿cuáles son las principales razones detrás de esta crisis? En primer lugar, tenemos el cambio demográfico. Los millennials y la Gen Z son la generación más grande de la historia, y su poder adquisitivo está creciendo rápidamente. Esto significa que sus preferencias y hábitos de consumo están moldeando la economía. En segundo lugar, está la tecnología. La digitalización ha transformado la forma en que compramos, trabajamos y nos comunicamos. Las empresas que no se adaptan a la era digital corren el riesgo de desaparecer. En tercer lugar, están los cambios sociales. Los millennials y la Gen Z son más conscientes socialmente que las generaciones anteriores. Valoran la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión. Esto está afectando a las marcas que eligen consumir y a las empresas en las que quieren trabajar. Pero ¿cómo podéis mitigar el impacto de esta crisis en vuestras vidas? Aquí os dejo algunos consejos prácticos. Adaptad vuestras habilidades invertid en vuestra formación y aprended las habilidades que están demandando las empresas. Pensad en marketing digital, análisis de datos, programación, diseño web. Hay muchísimos cursos online y gratuitos que os pueden ayudar a empezar.
Reevaluad vuestras inversiones si tenéis inversiones en sectores que están en declive, considerad diversificar vuestra cartera. Sed midores conscientes apoyad a las marcas que comparten vuestros valores y que son sostenibles. Adaptad vuestro estilo de vida buscad formas de reducir vuestra huella ecológica y de vivir de forma más sostenible. Mantened una mentalidad abierta estad atentos a los cambios que se están produciendo en el mundo y sed flexibles para adaptaros a ellos. En resumen, la ADMET crisis no es una crisis en el sentido tradicional, sino más bien una transformación profunda de la economía y la sociedad impulsada por cambios demográficos, tecnológicos y sociales. Es importante que seáis conscientes de estos cambios y que toméis medidas para mitigar su impacto en vuestras vidas. No os voy a mentir, navegar por estos cambios puede ser desafiante. Requiere que estemos constantemente aprendiendo, adaptándonos y replanteándonos nuestras estrategias. Pero también representa una oportunidad enorme. La oportunidad de construir un futuro más sostenible, más justo y más próspero para todos. Es crucial entender que esta crisis no es una catástrofe inminente, sino más bien una llamada de atención. Es una señal de que las cosas están cambiando y de que debemos adaptarnos para prosperar en el nuevo panorama económico. Aquellos que ignoren esta llamada de atención corren el riesgo de quedarse atrás, mientras que aquellos que la abracen tendrán la oportunidad de liderar el camino hacia un futuro mejor. Y aquí es donde entra vuestra participación. Quiero saber qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Habíais escuchado hablar de la ADMET crisis? ¿Cómo creéis que os está afectando? ¿Qué medidas estáis tomando para adaptaros a estos cambios? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y experiencias. Este canal es una comunidad, y aprendemos mucho más cuando compartimos nuestras ideas y conocimientos. Además, si tenéis alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no dudéis en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y formas de mejorar el contenido del canal. Así que, para resumir, hemos explorado la ADMET crisis, una transformación económica impulsada por cambios demográficos, tecnológicos y sociales, especialmente por las preferencias de los millennials y la Gen Z. Hemos analizado las razones detrás de esta crisis y hemos ofrecido algunos consejos prácticos para mitigar su impacto en vuestras vidas. Recuerda, la clave está en la adaptación, el aprendizaje continuo y el consumo consciente. Gracias por haber visto el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Si os ha gustado, por favor, dadle un me gusta y compartidlo con vuestros amigos y familiares. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir creando contenido que os aporte valor. Y por último, pero no menos importante, si aún no os habéis suscrito, ahora es el momento. Haced clic en ese botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Recordad que cada semana subimos contenido nuevo sobre finanzas personales, tecnología, tendencias y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho y seguid aprendiendo. Profundizando en la ADMET crisis, un análisis extendido ***. Hola, de nuevo a todos. Como prometimos, vamos a sumergirnos aún más en la ADMET crisis. Porque, seamos sinceros, un tema tan complejo como este merece una exploración a fondo. Ya sentamos las bases, pero ahora toca destapar las capas más profundas y entender las ramificaciones que se extienden por todo el tejido económico y social. Recordemos, la ADMET crisis no es un evento apocalíptico, sino una reestructuración fundamental de la economía global. Es el resultado de una tormenta perfecta de tendencias demográficas, innovaciones tecnológicas y un cambio radical en los valores sociales, con los millennials y la generación Z como catalizadores principales. Entendiendo a la generación del cambio, millennials y Gen Z Para entender la ADMET crisis, primero debemos comprender a las fuerzas motrices detrás de ella. Los millennials, nacidos aproximadamente entre 1981 y 1996, y la generación Z, nacidos aproximadamente entre 1997 y 2012. No son solo generaciones más jóvenes, son un cambio cultural masivo.
Asterisco 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 nativos digitales asterisco asterisco crecieron con Internet y los dispositivos móviles. Para ellos la tecnología no es una herramienta, sino una extensión de sí mismos. La información es accesible al instante y la comunicación es constante. Esto impacta en cómo consumen, trabajan y se relacionan con el mundo. Asterisco 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 valores cambiantes asterisco asterisco a diferencia de las generaciones anteriores, la búsqueda de seguridad laboral y la lealtad a una empresa no son prioridades. Buscan propósito, flexibilidad y empresas con valores que coincidan con los suyos. La sostenibilidad, la diversidad y la inclusión son factores decisivos en sus elecciones de compra y empleo. Asterisco 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 experiencia sobre posesiones asterisco asterisco prefie. Reinvertir en experiencias, viajes, conciertos, eventos antes que en bienes materiales tradicionales. El estatus social ya no se define por lo que poseen, sino por lo que han vivido y las historias que pueden contar. Asterisco 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 consumidores informados y exigentes asterisco asterisco no se conforman con la publicidad tradicional. Investigan, comparan precios, leen reseñas online, y confían en las recomendaciones de influencers y amigos. Exigen transparencia, autenticidad y un servicio al cliente excepcional. Asterisco 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 emprendedores asterisco asterisco muchos millennials y Gen Z aspiran a ser sus propios jefes. El auge de la economía geek, el trabajo freelance y las startups son reflejo de este espíritu emprendedor. Asterisco asterisco el impacto en sectores específicos, un desglose detallado asterisco asterisco. Ahora analicemos cómo estas características están transformando sectores concretos. Asterisco 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 retail asterisco asterisco el declive de los centros comerciales tradicionales es un claro ejemplo. Los millennials y Gen Z prefieren comprar online, buscando comodidad, precios más bajos y una mayor variedad de productos. Las marcas que triunfan son aquellas que ofrecen experiencias personalizadas, envío rápido y una presencia activa en redes sociales. Además, el auge del asterisco second hand asterisco y la moda sostenible están desafiando el modelo tradicional de consumo. Asterisco 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 automotriz asterisco asterisco la propiedad del automóvil está perdiendo atractivo para muchos jóvenes urbanos. Prefieren utilizar servicios de transporte compartido, Uber, Lyft, coches eléctricos, bicicletas o transporte público. La industria automotriz se está viendo obligada a reinventarse, desarrollando vehículos eléctricos, autónomos, y ofreciendo modelos de suscripción en lugar de venta tradicional. Asterisco 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 vivienda asterisco asterisco las preferencias de vivienda también están cambiando. Los millennials y Gen Z valoran la ubicación céntrica, la accesibilidad al transporte público y la proximidad a servicios y entretenimiento. Prefieren apartamentos pequeños y funcionales en zonas urbanas vibrantes antes que casas grandes en las afueras. La sostenibilidad y la eficiencia energética son también factores importantes. Asterisco 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 finanzas asterisco asterisco la banca tradicional está perdiendo terreno frente a las asterisco fintechs asterisco, empresas de tecnología financiera que ofrecen servicios online más rápidos, convenientes y transparentes. Los millennials y Gen Z prefieren gestionar sus finanzas a través de aplicaciones móviles, utilizar tarjetas de crédito con recompensas y invertir en opciones socialmente responsables. El auge de las criptomonedas y las plataformas de inversión online también son una señal de este cambio. Asterisco 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 alimentación asterisco asterisco la comida rápida y los restaurantes de cadena están perdiendo popularidad. Los millennials y Gen Z buscan opciones más saludables, orgánicas y personalizadas. Prefieren comer en restaurantes locales que ofrecen ingredientes frescos, apoyar a productores locales y experimentar con nuevas cocinas. La comida a domicilio y los kits de comida también están en auge, ofreciendo comodidad y variedad. Asterisco 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 educación asterisco asterisco el modelo tradicional de educación superior está siendo cuestionado. Los millennials y Gen Z buscan alternativas más flexibles, prácticas y asequibles. Prefieren cursos online, bootcamps y programas de aprendizaje a distancia que les permitan adquirir habilidades específicas y entrar rápidamente en el mercado laboral. La demanda de habilidades blandas, comunicación, colaboración, creatividad, también está aumentando. Asterisco asterisco el mercado laboral, habilidades del futuro y la gig economy asterisco asterisco. La Demet Crisis está remodelando el mercado laboral.
Las empresas necesitan empleados con habilidades que se adapten a las nuevas tecnologías y a las demandas de los consumidores. Habilidades técnicas dominio del marketing digital, análisis de datos, programación, diseño web, ciberseguridad, inteligencia artificial y blockchain son cada vez más demandadas. Habilidades blandas la capacidad de comunicar, colaborar, resolver problemas, ser creativo y adaptarse al cambio son cruciales. Mentalidad emprendedora las empresas valoran a los empleados que tienen iniciativa, son proactivos y están dispuestos a asumir riesgos. Adaptabilidad y aprendizaje continuo el mercado laboral está en constante evolución, por lo que es fundamental estar dispuesto a aprender nuevas habilidades y adaptarse a nuevas tecnologías. La gig economy donde los trabajadores realizan tareas por encargo a través de plataformas online, está en auge. Ofrece flexibilidad y autonomía, pero también presenta desafíos en términos de seguridad laboral y beneficios sociales. Implicaciones para tus finanzas personales Como mencionamos antes, la Demet Crisis tiene un impacto directo en tus finanzas personales. Inversiones reevalúa tu cartera. Invierte en sectores que están en crecimiento y evita aquellos que están en declive. Considera invertir en empresas tecnológicas, energías renovables y negocios sostenibles. Vivienda si estás pensando en comprar una casa, ten en cuenta las preferencias de vivienda de las nuevas generaciones. Busca propiedades en zonas urbanas vibrantes, con buena accesibilidad al transporte público, y que sean eficientes energéticamente. Carrera profesional invierte en tu formación y adquiere las habilidades que están demandando las empresas. Considera la posibilidad de emprender tu propio negocio. Presupuesto sé consciente de tus gastos y prioriza las experiencias sobre las posesiones. Busca formas de ahorrar dinero y reducir tu huella ecológica. Estrategias para navegar la Demet Crisis Aquí hay algunas estrategias más detalladas para navegar la Demet Crisis y prosperar en el nuevo panorama económico. 1. Invierte en educación continua el aprendizaje no termina con la universidad. Inscríbete en cursos online, asiste a talleres, lee libros, y sigue blogs sobre temas relevantes para tu carrera profesional. 2. Desarrolla tu marca personal construye una presencia online sólida a través de redes sociales y un blog personal. Muestra tus habilidades y conocimientos y conéctate con otros profesionales de tu sector. 3. Adopta una mentalidad de crecimiento cree que puedes aprender y mejorar tus habilidades con esfuerzo y dedicación. No tengas miedo de cometer errores y aprende de ellos. 4. Rodéate de personas positivas busca mentores, amigos y colegas que te apoyen y te inspiren. Evita a las personas negativas y tóxicas. 5. Mantén una actitud abierta y flexible estate dispuesto a cambiar de carrera, aprender nuevas habilidades y adaptarte a nuevas tecnologías. 6. Abraza la tecnología utiliza herramientas tecnológicas para mejorar tu productividad, automatizar tareas y conectarte con otras personas. 7. Sé un consumidor consciente apoya a las marcas que comparten tus valores y que son sostenibles. Evita las empresas que tienen prácticas laborales injustas o que dañan el medio ambiente. 8. Invierte en tu bienestar cuida tu salud física y mental. Haz ejercicio, come sano, duerme bien, y dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz. 9. Acepta el cambio el cambio es inevitable. En lugar de resistirte, abrázalo y busca oportunidades para crecer y mejorar. La oportunidad en la crisis La Demet Crisis, aunque desafiante, también presenta una oportunidad única para crear un futuro mejor. Podemos construir una economía más sostenible, justa y próspera si aprovechamos el poder de la tecnología, la innovación y los valores de las nuevas generaciones. Al adaptar nuestras habilidades, reevaluar nuestras inversiones
y ser consumidores conscientes, podemos mitigar el impacto de la Demet crisis y contribuir a un futuro más brillante para todos. **Tu opinión cuenta **. Ahora, quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo te estás preparando para la Demet crisis? ¿Qué desafíos has enfrentado? ¿Qué oportunidades has encontrado? Comparte tus ideas y experiencias en los comentarios. Juntos podemos aprender y crecer. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos sobre finanzas personales, tecnología y tendencias. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y sigue aprendiendo.